Octavo día de desarrollo. En este periodo, el blastocisto se encuentra parcialmente incluido en el estroma endometrial. El trofoblasto, ubicado sobre el embrioblasto, se ha diferenciado en dos capas. Una capa interna de células mononucleadas, el citotrofoblasto, y una zona externa multinucleada, el sincitio trofoblasto, o simplemente sincicio. Paralelamente, las células del embrioblasto también se diferencian en dos capas. Una capa de células cúbicas pequeñas adyacente a la cavidad del blastocisto, la capa hipoblástica, y una capa de células cilíndricas altas adyacente a la cavidad amniótica, la capa epiblástica. Cada una de estas capas forma un disco plano, que en conjunto se denominan disco germinativo bilaminar. En el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad, que se agranda para convertirse en la cavidad amniótica, la cual se forma por la acumulación del líquido entre las células del epiblasto. Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto se denominan amnioblastos. Los amnioblastos, juntos con el resto del epiblasto, forman el revestimiento de la cavidad amniótica. Llegado el noveno día de desarrollo, el blastocisto se ha introducido más profundamente en el endometrio y el sitio de implantación es cerrado por un coágulo de fibrina. En el sincitio trofoblasto aparecen numerosas vacuolas aisladas, las cuales al fusionarse forman grandes lagunas. Esta fase del desarrollo del trofoblasto se denomina periodo lagunar. Al mismo tiempo, en el poloembrionario, células aplanadas, originadas en el hipoblasto, comienzan a proliferar, formando una delgada membrana, llamada membrana exocelómica o de Hauser, que rodea por completo al embrión. Esta membrana reviste la superficie interna del citotrofoblasto, la cual, en conjunto con el hipoblasto, constituyen la cavidad exocelómica, o saco vitalino primitivo. Entre el día 11 y 12, el blastocisto está incluido por completo en el estroma endometrial, y el epitelio superficial ya cubre casi por completo el coágulo de fibrina. El blastocisto sobresale un poco hacia el lumen del útero. Las células del sincitio trofoblasto se introducen más profundamente en el estroma, erosionando el revestimiento endotelial de los capilares maternos, o capilares sinusoides. Por este proceso, las lagunas trofoblásticas se tornan continuas a los capilares sinusoides, permitiendo la penetración de la sangre materna al sistema lagunar. A medida que el trofoblasto continúa causando la erosión de más sinusoides, se establece la circulación útero-placentaria. Al mismo tiempo, aparece una nueva población celular derivada de las células del saco vitelino, y que se ubican entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica, conformando un tejido conectivo laxo llamado mesodermo extraembrionario. Luego, en el mesodermo extraembrionario se forman grandes cavidades que al confluir generan el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. La cavidad coriónica rodea al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en la zona del pedículo de fijación. Al mesodermo extraembrionario, que reviste el citotrofoblasto, y al amnios, se denomina hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario, y el que cubre el saco vitelino recibe el nombre de la hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario. Llegando al día 13, las células del citotrofoblasto proliferan localmente, formando columnas que se introducen en el sincitio. Estas columnas se denominan vellosidades primarias. El hipoblasto produce células que migran hacia el interior de la membrana exocelómica. Estas células proliferan y forman una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica, el saco vitelino secundario o definitivo. El saco vitelino secundario es mucho más pequeño que el primario. Durante su formación quedan segregadas porciones de la cavidad exocelómica,
denominadas quistes exocelómicos, los que se ubican en la cavidad coriónica. La cavidad coriónica aumenta considerablemente de tamaño. El mesodermo extraembrionario que reviste el interior del citotrofoblasto ahora se denomina placa o lámina coriónica. El único sitio donde el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica es el pedículo de fijación, en el cual se desarrollan los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Terminando la segunda semana, el disco germinativo se compone de dos discos celulares: el epiblasto, que forma el piso de la cavidad amniótica en continuo crecimiento, y el hipoblasto, que forma el techo del saco vitrino secundario. En la porción cefálica, el disco hipoblástico presenta un pequeño engrosamiento llamado lámina precordal.